Bueno, pues les decía, la charla la voy a organizar en 4 partes. Primero me gustaría darles una muy breve introducción de por qué hablar de los sueños, por qué la relevancia de los sueños. Después vamos a hablar de algunas fuentes o motivadores que generan los sueños. Vamos a pasar también a una tercera parte que tiene que ver con cómo se elabora un sueño, cuáles son los procesos de constitución psíquica del sueño. Y por último, unas pistas para su interpretación. Esa es la estructura de esta plática. Entonces, bueno, voy a empezar la charla con una breve introducción. Yo les quiero decir que este tema lo hemos venido trabajando durante todo un semestre con mis estudiantes de la maestría en estudios en psicoanálisis que están por aquí. Y no me voy a detener porque en la maestría pues lo fuimos revisando con muchísimo detalle. Sin embargo, quiero comentarles que el marco teórico desde el que vamos a abordar este tema, que es interpretación de los sueños, pues es el psicoanálisis. Esto es muy importante porque, bueno, el psicoanálisis da pauta para poner atención en aquellos procesos psíquicos de orden inconsciente. Sin embargo, uno habla de inconsciente y se piensa que siempre existió esa consideración o ese concepto. Entonces, de manera muy breve, yo les cuento que el doctor Sigmund Freud, desde su formación como médico, siempre tuvo un genuino interés hacia la clínica. Le interesó siempre poder encontrar la manera genuina de poder atender a sus pacientes. Voy a hacer una revisión verdaderamente rápida, ¿no?, de estos procesos en los que él fue avanzando para poderles dar una mejor atención a sus pacientes. Y pues bueno, en el primer momento él daba atención con métodos tradicionales como la hidroterapia, como a partir también de aplicar magnetismo con imanes, también electroshocks, incluso el método del tratamiento moral, que es un método pedagógico que se ocupa en la medicina, que implica dar indicaciones al paciente respecto de lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, bueno, el doctor Freud inició su carrera clínica trabajando con este método. Sin embargo, también tuvo oportunidad de irse a preparar en la técnica de la hipnosis con Charcot. Freud trabajó 6 meses con Charcot y tuvo oportunidad de prepararse en la técnica de la hipnosis. Esto es algo muy importante porque Freud empezó a adentrarse en los procesos que dan origen a cierto malestar, que en ese contexto histórico, en gran medida, los malestares o padeceres que se vivían eran parálisis, ¿no? Parálisis, afectaciones musculares que en gran medida eran vividas por las mujeres. Entonces, en ese contexto se determinó que eran llamadas histerias. Histeria proviene de hístero, que significa útero. En ese sentido, era un padecimiento común de las mujeres. Algo que es muy importante, muy loable de reconocer en la formación de Freud, es que él siempre tuvo esa disposición de escucha de otros marcos teóricos. Yo les quiero contar que en la época en la que Freud se preparó con Charcot, también tuvo oportunidad de viajar a una escuela que contravenía la postura teórica de Charcot. La escuela que contravenía el planteamiento de Charcot era la escuela de Bernheim. Bernheim era un contemporáneo de Freud. En ese sentido, la escuela de Bernheim, ¿sí?, también llamada escuela de Nancy por la localidad donde se encontraba, hacía un planteamiento verdaderamente diferente al que hacía Charcot. Para la escuela de Bernheim, la hipnosis se trataba no de una técnica, sino un estado de la conciencia. Hablo de esto para arrancar esta charla porque esto es muy importante, fue una pista teórica fundamental para Freud, empezar a trabajar con la noción de estados de la conciencia. Él incluso dio cuenta de que si se pensaba la hipnosis como una técnica, esa técnica no se podía reproducir en todas las pacientes. Había pacientes que no eran hipnotizables. Entonces, bueno, esto es algo importante. Freud empieza entonces a abrir este panorama y cuando empieza a trabajar con esta noción de estados de conciencia, empieza a trabajar conceptos que son fundamentales y que a partir de esta conexión que hace Freud de la investigación clínica con su aprendizaje o su tratamiento clínico, fue identificando conceptos, fue puliendo conceptos como la noción de un aparato psíquico, ¿sí?, la noción de representación psíquica, la noción de cómo funciona ese aparato psíquico, los principios de funcionamiento del aparato psíquico. Esto es algo muy importante que dio pauta para que Freud fuera hilvanando la teoría del psicoanálisis siempre apegada con la realidad clínica, es decir, siempre apegada a entender qué era lo que pasaba con sus pacientes, por qué tenían cierto padecimiento. Conforme Freud fue trabajando,
Otro de sus contemporáneos que fue fundamental fue el doctor Breuer. Breuer, les cuento súper rápido que tuvo una paciente que era profundamente demandante. En los historiales se le conoce como la paciente Ana O. Ana O era una paciente profundamente demandante, siempre requería que el doctor Breuer la siguiera atendiendo los fines de semana, todos los días, y esto al doctor Breuer pues le generó mucho conflicto con su esposa, así es que decidió pasársela al doctor Freud. Freud empezó a atender a la paciente Ana O, y en ese proceso de atención a Ana O, en una ocasión cuando Freud intervenía con ella, le hace una serie de preguntas y lo que recibe de la paciente es algo fundamental. La paciente le dice a Freud, cállese, déjeme hablar. Esto parece una broma, pero es un indicador muy, muy importante de lo que da pauta para hacer un traslado de lo que antes era la técnica de la medicina centrada en la observación de conductas a la clínica centrada en la escucha. Esta paciente le dio pauta a Freud para poder entender todo el proceso y el valor simbólico que tiene la palabra como vía de acceso a una terapéutica. Cuando trabaja Freud con Breuer, también Breuer le permite dar pauta a un método que en ese entonces se usaba, que era el método de la catarsis. Catarsis proviene del griego que tiene que ver con liberarse, ¿no? La liberación. En ese sentido, en medida en que el paciente enunciaba y empezaba a narrar sucesos que en su vida habían sido dolorosos, ¿no? El paciente, en medida en que empieza a palabrar y empieza a expresar estos sucesos, empieza a liberarse. Ahí hay un planteamiento muy importante porque Freud, conforme va trabajando con Breuer, se da cuenta de que hubo sucesos en la vida de los pacientes que no necesariamente ocurrieron y que, sin embargo, en el relato del paciente sí generaron un efecto. Es decir, se está centrando Freud en la importancia que tiene para el trabajo clínico la vida psíquica. La vida psíquica es lo que comanda un trabajo clínico. La vida psíquica está en gran medida comandada por nuestras fantasías, por nuestros anhelos y sucesos que a lo mejor no ocurrieron del todo, ¿sí? El paciente los percibe de cierta manera y es lo que configura su realidad. En ese sentido, él empieza a trabajar con una noción de trauma. El trauma enfocado en situaciones que han sido dolorosas desde la experiencia subjetiva del paciente. Ahí Freud define 3 aspectos fundamentales para hablar de trauma. Un trauma va a tener un elemento importante de un aspecto de un suceso que tuvo una carga importante de pena o culpa o fue algo prohibido. Freud empieza a dar cuenta de que el aparato psíquico, ¿sí?, empieza a externar aquellas situaciones que no se pudieron externar porque fueron traumáticas desde otra manera. Esa otra manera, ¿sí?, empieza a dar cuenta Freud que se pueden externar como síntomas, ¿sí?, como chistes, como sueños, como lapsos. Esto es un panorama muy general. Algo que va a ser importantísimo en el avance teórico del psicoanálisis es en 1896 muere el padre de Freud. Quiero decir esto porque es fundamental cómo el proceso psicoanalítico fue avanzando no solamente en la clínica y en el trabajo de escritura de Freud, de investigación, sino a partir de su propio trabajo analítico. Esto es algo muy importante. Cuando muere el padre de Freud, Freud pone mayor atención en sus sueños. Hay biógrafos de Freud, sí está el texto centrado de Peter Guy, por ejemplo, uno de los grandes biógrafos de Freud que relata como Freud desde muy pequeño tuvo siempre interés por escribir sus sueños. Entonces, el contexto en el que Freud empieza a poner nuevamente atención en sus sueños es un contexto fundamental. Es a partir del dolor de la muerte de su padre, cuando Freud empieza a poner mayor atención en sus sueños, encuentra en sus sueños algunos aspectos que no tenía del todo claros y que ni siquiera tenía conscientes. Por ejemplo, aspectos que hablaban o que le dejaban ver, ¿no?, a partir de esta investigación que él hizo, le dejaban ver fantasías, ¿sí?, incestuosas, sentimientos hostiles hacia el padre, sentimientos de rivalidad con los hermanos, todos estos aspectos que son de cierto matiz prohibido, ¿no?, doloroso, de una carga bastante significativa, son expresados en los sueños. Entonces, bueno, esto es algo importante porque a partir de ese momento Freud da cuenta de que los sueños, en ese sentido, van a ser un otro funcionamiento del psiquismo en el cual se expresan aquellos aspectos inconscientes, ¿no?, aquellos aspectos de la vida anímica más profundos
que no se pueden externar en la vida de vigilia. Esto creo que es bien importante. Entonces, Freud escribe 2 tomos, yo les cuento rapidísimo, voy a hacer un recuento muy rápido. Escribe 2 tomos en donde vierte el análisis de sus sueños. Freud se da la tarea de hacer un análisis puntual de sus sueños, los sueños de sus pacientes. En ese sentido, en gran medida, su propio análisis también le permitió teorizar y dar cuenta de que los sueños van a ser, de cierta manera, un acceso a aquellos aspectos más profundos y más dolorosos de la vida humana. Entonces, pues el tema que nos convoca no es un tema fácil. Yo quisiera decirles que voy a tratar de sintetizar muchos de los aspectos ya adentrándonos en el tema del sueño, pero cuando Freud entonces da cuenta de este valor que tienen los sueños, los incorpora en su proceso terapéutico y empieza a trabajar esencialmente ya con el método de la asociación libre. Deja todos los métodos anteriores y trabaja con el método de la asociación libre, que es algo importante porque da el parteaguas para la constitución como tal del psicoanálisis. Entonces, bueno, en estos 2 tomos, Freud da cuenta que antes de Freud, sin duda, siempre hubo interés por los sueños, desde la antigüedad, ¿sí? Desde la antigüedad, los pueblos antiguos, Grecia, Egipto, siempre tuvieron interés particular por entender el significado de los sueños. Se pensaba que los sueños eran promovidos por una naturaleza divina, un mensaje de los dioses, y que de cierta manera anunciaban algo premonitorio. Entonces, el planteamiento era radicalmente diferente al que Freud estaba haciendo. Entonces, algo que quisiera también señalar es que Freud también hace esta diferencia que es puntual. Es dormir, es un proceso fisiológico. Ya la semana pasada la doctora Diana Brito nos iluminó con todo lo que son los trastornos del sueño, ¿no? Que en gran medida muchos estamos a lo mejor padeciendo en esta situación de estar encerrados. Pero en ese sentido el dormir compete a los procesos fisiológicos y soñar compete a los procesos psicológicos. Entonces, esto es algo bien importante. Por eso es que podemos entender el sueño como un producto psíquico, por decirlo de esa manera, que nos da oportunidad de entender los aspectos subjetivos de cada soñante. Entonces, bueno, pues algo que en sí mismo plantea el sueño es una naturaleza curativa. Es decir, el sueño en sí mismo nos aleja de aquello que la vida de vigilia nos impone como algo doloroso. A veces es tan agobiante la realidad que preferimos dormirnos, ¿no? Es muy común personas que están en un proceso de depresión que lo único que quieren es estar dormidas, ¿no? Es evadir algo de la realidad. En ese sentido, el sueño, ¿sí? Ya convoca en su naturaleza un proceso curativo. Hay 2 planteamientos aquí en torno a la constitución del sueño. Freud propone, ¿no? y da cuenta en su trabajo cómo en el sueño puede haber una desconexión, por decirlo así, en ese proceso de estar soñando, una desconexión de los estímulos externos. Y el segundo planteamiento es que no, que permanentemente los estímulos externos siempre van a estar interactuando con los procesos del sueño. Entonces, bueno, esto es algo que Freud va a ir haciendo el análisis para dar cuenta de cuál de las 2 situaciones es la que es real, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante. Freud, en medida que fue poniendo atención en estos estados de la conciencia, por eso en la introducción, cuando Freud da cuenta de que el sueño es un estado que se puede advertir haciendo un esfuerzo de memoria, podemos tal vez recordar algunos sueños. Freud determina una explicación de cómo funciona el aparato psíquico. Freud dice, el aparato psíquico, en la primera tópica que así le define Freud, el aparato psíquico está organizado por topos o lugares de acceso a la información. Un primer topo es el topo de la conciencia, aquello que tenemos ahorita, en este momento. La conciencia tiene una antesala que es el sistema percepción-conciencia. Es decir, recibimos en la conciencia aquello que viene desde los estímulos sensoriales. Si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, si huele feo, si huele rico. Todo eso forma parte de ese topo que le llama Freud conciencia. Va a haber un topo intermedio que es el preconsciente, que en muchas traducciones fallidas le llaman subconsciente. Esa noción no existe. La noción es preconsciente, es decir, una antesala a la conciencia. En ese lugar quedan guardados los acontecimientos, ¿sí? Que con un esfuerzo de memoria podemos recordar. Y en el inconsciente van a quedar de cierta manera almacenados sucesos que han tenido un monto significativo de dolor y que han sido sacados de la conciencia.
Freud trabaja esta primera tópica para plantear que sin duda va a haber siempre un efecto de censura. El efecto de censura es que el psiquismo siempre va a trabajar con un principio que convoca a sacar todo lo que nos genere dolor, sacarlo de la conciencia. Y entonces de repente nos olvidamos de las llaves, o nos olvidamos del examen, o se me olvidó llamarle a la casera y pagarle la renta. Es decir, todo aquello que nos convoque un monto de dolor, de repente el psiquismo lo va a sacar de la conciencia y lo va a eliminar. Eliminar es una expresión que yo uso, realmente nunca se eliminan las impresiones psíquicas. Esto también quiero ser específica. Cuando Freud va trabajando esta noción de aparato psíquico, habla de que las impresiones, ¿sí? El acontecimiento se registra en el psiquismo, ¿sí? Se registra como acontecimiento de experiencias satisfactorias o no satisfactorias. Es decir, no guardamos en nuestro psiquismo un montón de palabras, no somos un diccionario, sino somos un registro de cierta manera de experiencias que en medida en que se vuelven a vivir y se parecen, le decimos, esto es amor. ¿Sí? Es decir, hay una conexión con estados que vivimos antes. Entonces, eso lo podemos sacar de cierta manera de nuestros registros y convocarlos a la conciencia en medida en que hay una identidad de percepción. Se parece lo que estoy viviendo a lo que ya había vivido. Ahí hay una suerte también que se conoce coloquialmente como déjà vu. Siempre los procesos que vivimos van a tener un efecto a posteriori, ¿no? Es el efecto a posteriori del psiquismo, se guardan las impresiones psíquicas y van a tener un efecto después. Siempre tienen un efecto después. Es decir, una impresión que vivimos en la infancia puede ser que la podamos todavía recobrar a partir de algo que de la vida actual se parece a eso que vivimos antes, se activa ese valor afectivo. Entonces, bueno, en el sueño, en ese sentido, en este proceso de alteración, ¿sí? De alteración de la conciencia, Freud plantea que el sueño tiene una naturaleza intrínseca en donde vamos a poder acceder a situaciones que en la vida cotidiana no percibimos. Eso es algo bien importante. En la vida cotidiana, nuestra lógica, Freud le llama el funcionamiento psíquico, solo trabaja desde dos maneras. La lógica de vigilia, que es estar conscientes. En la vida de vigilia trabajamos con un orden que es coherente, según la cultura, podemos decir está bien dicho, no está bien dicho, mira qué mal se ve, en fin. Ese proceso se le llama proceso secundario. En el proceso de los sueños, ¿sí? Ese es el segundo funcionamiento que Freud explica que trabaja el psiquismo. Cuando estamos dormidos, seguimos trabajando psíquicamente hablando, pero el proceso se llama proceso onírico. Y el proceso onírico trabaja con otras reglas que no son las de la vida de vigilia. Por lo tanto, aquello que pasó inadvertido en la vida de vigilia va a tener una importancia fundamental en el sueño. Es decir, en el sueño, Freud plantea que prácticamente en el sueño se va a configurar como una pantalla de huellas mnémicas. Las huellas mnémicas son los registros de las experiencias, como comentaba, registros que pueden ser incluso perceptuales. Es decir, puede haber sueños, ¿no? En donde lo que recordamos son olores, donde recordamos, ¿no? O lo que vivenciamos son sentires, pues, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que es importante. Cuando se hace esa desconexión de la vida de vigilia, en el sueño se pueden advertir procesos que en la vida onírica sí se pueden advertir. Freud plantea que la naturaleza intrínseca del sueño va a implicar custodiar aquello que se está elaborando en ese proceso primario, en ese proceso onírico, custodiarlo al momento de despertarnos, ¿no? Siempre al momento de despertarnos olvidamos el sueño, siempre. ¿Por qué? La vida de vigilia nos va a imponer necesariamente desestimar el sueño. Bueno, habrá sueños que sí podemos recordar, esto también es algo importante, ¿no? Los sueños que sí podemos recordar, estaríamos hablando de procesos anímicos que fueron profundamente elaborados, ¿sí? Profundamente elaborados, ahorita vamos a hablar cómo es que se elaboran los sueños, y que logran disfrazarse en la vida de vigilia, al grado de presentarle a la vida de vigilia que no hay ningún problema, que no hay bronca, que esto no representa ninguna situación pecaminosa, alguna culpa, algún sentimiento vergonzoso, no hay problema. El sueño está configurado de tal manera que puede, digamos, como vencer esa lógica de la vida de vigilia. Eso es algo importante. Entonces, el choque entre la vida onírica y la vida de vigilia siempre va a implicar
un proceso de amnesia. Ahora, algo que es bien importante es que cuando estamos en un proceso terapéutico, estamos en un proceso centrados en nuestros procesos subjetivos, emocionales, gradualmente nos vamos haciendo más sensibles, ¿no?, a tomar atención en nuestros sueños. Y en gran medida podemos habilitarnos, por decirlo de cierta manera, a estar recordando nuestros sueños. Comentábamos ahora con los compañeros de la maestría cómo leyendo estos dos tomos, ¿no?, Interpretación de los sueños, teníamos mucha más sensibilidad para estar muy pendientes de nuestros sueños. Y eso es algo que convoca ese trabajo de deseo de estar trabajando con los sueños. Entonces, bueno, esto es algo importante. ¿Cuáles son los fuentes y estímulos del sueño? Estamos en esta parte de la presentación en donde Freud habla de 3 estímulos, es decir, ¿qué puede generar un sueño? Él habla de las excitaciones sensoriales exteriores, ese sería uno. El segundo, estímulos corporales internos, es decir, fuentes orgánicas, ¿sí? Y el tercero son fuentes psíquicas, lo que es la vida, las representaciones psíquicas, incluso experiencias de la vida temprana, de la vida infantil. Entonces, el primer punto, ¿sí?, en el punto de los estímulos exteriores, Freud plantea esta disyuntiva. Parece que se fue la presentación. Un segundito. Yo sí la veo. Ya regresó, maestra Pati. ¿Sí? Se fue un momento nada más. Me estaban asustando. Ok, entonces me voy a regresar. Pero Sí, maestra. Ok, entonces ahí nos quedamos. ¿Se ve bien? ¿Sí se ve? Sí, maestra, ya se ve bien. Ok, gracias. Bueno, entonces me voy a este punto. Los estímulos sensoriales exteriores. Cuando Freud se preguntaba si en la vida onírica, en ese momento de estar dormidos, realmente había una desconexión de la vida exterior, Freud resuelve, ¿no?, a partir del análisis de sus sueños, que no. Él se da cuenta que en un proceso onírico podemos estar interactuando con el exterior de cierta manera al grado de configurar un sueño a partir de un elemento externo. Por ejemplo, si está haciendo frío, si está haciendo calor, a partir de un aroma, ¿sí? A partir de los estímulos perceptuales, es que podemos llegar a tener un sueño. Entonces, ahí Freud resuelve esa pregunta que tenía, ¿sí? En un sueño, incluso, podemos mantenernos en ese estado de alerta, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, cuando recién nos cambiamos de casa, en donde todavía no tenemos como un estado de confianza, puede ser que nos mantengamos alerta, ¿no? Cuando no sabemos bien cómo va la cosa en un condominio donde recién nos cambiamos, a lo mejor escuchamos un ruidito y nos despertamos. Pero a veces no nos despertamos, sino que introducimos ese elemento externo en nuestro sueño, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante, porque la lógica de temporalidad de un sueño compete, como les decía, a la lógica inconsciente. Es proceso primario, así se llama. Proceso primario significa que no hay lógica coherente, no hay lógica de la vida de vigilia, de te ves bien, te ves mal, no. Eso quiere decir que podemos llegar a tener un sueño profundamente complejo y profundamente elaborado en una fracción de segundo, ¿no? Que en este caso puede ser de una estación del metro a otra, soñamos toda una cosa súper compleja, ¿no? Entonces, bueno, esto también puede ser a partir del estímulo que genera alguna fuente externa. Ahora, también en el sueño podemos interactuar, por decirlo de cierta manera, con nuestra postura corporal, ¿no? Este planteamiento que yo les decía al inicio de los estados de la conciencia es fundamental, porque esa interacción que podemos tener de nuestra postura, ¿sí?, en un momento en el que no estamos del todo ni dormidos ni despiertos, puede llegar a generarnos ilusiones oníricas. Esta es una noción que trabaja Freud, ¿no?, y que tiene que ver con eso que se le llama comúnmente, puede ser o soñar que nos vamos al precipicio, ¿no? O sea, que sentimos que nos estamos cayendo y resulta que nos despertamos y estábamos justo por caernos de la cama. Eso es algo bien importante. O sea, no hay esa desconexión. Sin embargo, hay una posibilidad de advertir que estamos en peligro y soñamos que nos vamos a dar en la torre, ¿no?
También hay una situación a ver, va de nuevo la presentación. Ahí se ve. ¿Sí? Sí, profesora. No se ve nada. No, todo el tiempo la hemos estado viendo a usted. Sí, no se Bueno, ve. desde la primera vez que... A ver, entonces lo vuelvo a intentar. Híjole, yo haciendo mis caras chistosas. Espero que no se rían de mí. Ya se ve, ya se ve. Ya se ve. Ya, maestra, yo lancé la pantalla con la presentación. Entonces me va diciendo cómo la cambio, ¿va? ¿Ah, tú la lanzaste en la presentación? Sí, Ok, entonces estamos en estímulo sensorial interior. Ahí subjetiva. vamos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos lo están viendo? Discúlpenos estas fallas técnicas, la verdad es que, bueno, pues una disculpa. Espero que los contenidos estén siendo claros y que estos problemas técnicos no estén generando como confusión. Ya Entonces, se ve. gracias, Ricardo. Entonces, por favor, si me puedes apoyar en esta cuestión de presentarla. Por supuesto, maestra. El estímulo sensorial interior sería la segunda fuente de generación de un sueño. Freud plantea que siempre va a haber esta comunicación o interacción con el exterior y que en ese sentido puede haber sueños en donde más bien se genera una ilusión onírica, esta sensación de que estamos volando, esta sensación de que nos vamos al precipicio o incluso una percepción de que se nos está subiendo el muerto, por decirlo así. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque hay un estado de alteración de la conciencia, es decir, la conciencia no está del todo alerta, como sería en el modo de vigilia, pero no está del todo también en el modo onírico. Hay una alteración de la conciencia en donde la persona por alguna situación de su psiquismo tiene que mantenerse alerta y en ese sentido puede, digamos, como desconectarse, por decirlo de esa manera, la comunicación que tiene el exterior con sus procesos oníricos. Es decir, se siente que no se puede mover el cuerpo cuando a lo mejor estamos en un momento en donde se nos durmió la pierna y evidentemente eso genera la ilusión de que se nos subió el muerto. Esto se le llaman fenómenos hipnagógicos. Entonces, la siguiente, Ricardo, tiene que ver con lo que Freud plantea, que en el sueño el estímulo corporal interno también es que en este estado en donde cesa de cierta manera la exigencia de la vida de vigilia, podemos poner mucha mayor atención desde estos procesos oníricos a dolencias que tienen que ver con lo corpóreo. Esto es algo fundamental porque no se trata necesariamente de mensajes secretos, no, sino de que a partir de que en el sueño podemos advertir dolores o dolencias que antes no teníamos, ¿no? No que antes no teníamos, perdón, sino que en la vida de vigilia decimos, me duele la cabeza, sí, pero ya, leve, ¿no? No ponemos atención. En el sueño se van a presentar constituciones del sueño que están profundamente enraizados con aquellos elementos de la vida orgánica que desestimamos en la vida de vigilia. Entonces, esto es algo también importante. La tercera fuente de constitución del sueño, pues es la más compleja, la más elaborada, tiene que ver con las fuentes psíquicas del estímulo, es decir, los registros y las representaciones que tenemos de los acontecimientos que vivimos. Es decir, no solamente es el acontecimiento, yo les comentaba un poco, la noción de guayetnémica alude a una experiencia satisfactoria, no satisfactoria, pero algo que va a ser muy importante es que esa experiencia se liga a una palabra que evocamos y esa palabra que evocamos normalmente nos permite expresar un afecto. En el sueño, todos esos elementos que son el afecto, la palabra y la huella mnémica están disgregados, por decirlo de esa manera. Quiere decir que en el sueño podemos encontrar aspectos profundamente incoherentes que no entendemos. Sin embargo, ese es el trabajo que Freud hizo, ¿no? De entender qué es lo que entonces convocan los sueños, ¿no? Si las fuentes psíquicas del sueño, ¿sí? Tienen que ver con aquello que afana la vida del hombre, dice Freud, aquello que le preocupa en la vida de vigilia. Entonces es muy probable que en estos momentos ustedes o las personas ya hayan tenido algún sueño alusivo al coronavirus. Es muy probable que toda esta situación que nos agobia, del estrés de no tener trabajo, de la vida económica, ¿no? De los cambios de la vida económica, de si nos vamos a contagiar o no, ya se hayan presentado de cierta manera en el sueño, ¿no? Esto es algo importante.
Freud plantea que en la vida, puedes poner la siguiente, Ricardo, el sueño profundo, inicia ahí. El sueño profundo, en el sueño profundo se reproducen impresiones de tiempos lejanos. Esto es algo importante. En el sueño, entonces, se pueden elaborar situaciones que hemos vivido, que le llama el resto diurno. Lo que vivimos en la vida de vigilia, puede ser que algo de lo que no percibimos en la vida de vigilia se exprese en el sueño, pero también puede ser que algo de lo que vivimos en la vida de vigilia se anude, ¿sí?, en esta disgregación del proceso del sueño, algún aspecto de la vida infantil. Esto es algo bien importante. Freud va a plantear que la vida infantil siempre puede ser fuente de estímulos de sueño. Y vida infantil, Freud no se refiere necesariamente a los recuerdos de cuando éramos niños, no, se refiere a la condición de vulnerabilidad del ser humano. Por eso el tema que estamos hablando no es un tema menor, porque ese sentimiento de abandono, que a veces como adultos nos negamos y decimos, no, yo puedo solo. Puede ser que en un sueño justo se vuelva a tocar ese sentimiento, ¿no?, que tiene que ver con ese sentimiento de ser abandonado, de la vivencia infantil, una sensación de estar dependiendo de otros. Entonces, no solamente se trata de recuerdos o acontecimientos reales. La siguiente, Ricardo, por favor. Entonces, un planteamiento que Freud hace, que es fundamental, es que siempre, dice Freud, frente a los estímulos de la vida de vigilia, siempre va a crear el cumplimiento de deseos. Y no solamente se trata del cumplimiento de un deseo, se trata de cumplimientos de deseos. Es decir, en un sueño se pueden externar o expresar deseos que son incluso contradictorios en sí mismos. Ahorita me voy a seguir, pero ojalá haya oportunidad de leerles un sueño que leíamos en la clase, ¿no?, de una paciente de Freud, que aparentemente está frustrando un deseo, pero cuando Freud hace el análisis de ese sueño, se da cuenta que realmente está cumpliendo un deseo. Entonces, bueno, siempre, dice Freud, en todos los sueños va a haber un cumplimiento de deseo. El siguiente, Ricardo, los sueños de angustia. Freud plantea entonces, ¿por qué los sueños de angustia pueden ser cumplimientos de deseo? Los cumplimientos de deseo, en este caso, desde la psicología tóxica, que es el segundo modelo de interpretación del aparato psíquico, Freud expone que el psiquismo también funciona a través de 3 instancias. No me voy a detener mucho en esto, pero una es la instancia que contacta con el exterior, que soy yo, la instancia de donde promueven, donde se promueven todas las funciones, que es el ello, y una instancia que regula siempre la ley. La ley es el superior. Entonces, un sueño puede externar un deseo de castigo. Es decir, tiene que haber un acuerdo entre las instancias psíquicas. Supongamos, por ponerles un ejemplo muy simple, a lo mejor durante la vida de vigilia, no sé, se portaron mal con cierta persona, no sé, hicieron algo como inadecuado, y probablemente en el sueño sufran terriblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque algo de su vida psíquica, desde el punto de vista estructural, ¿no?, les impone un castigo. Tienen que sufrir porque en la vida de vigilia se pasaron de listos, por decirlo. Y estoy haciendo un ejemplo bastante simple. En la vida onírica se van a expresar también cumplimientos de deseos, como les decía, muy profundos, que incluso expresan fantasías sádicas. Estas fantasías no se pueden apalabrar comúnmente en la vida de vigilia, sino que competen efectivamente al orden más profundo del psiquismo. Entonces, algo que también se plantea como una situación controversial es que si el psiquismo normalmente va a trabajar con estos principios de alejar al psiquismo de aquello que genere dolor porque genera vergüenza, culpa o es algo prohibido, la situación paradójica son los sueños en donde repetimos y repetimos y repetimos situaciones dolorosas. Esas situaciones que pudimos haber vivido, por ejemplo, un asalto, el sismo, situaciones traumáticas, se van a repetir en un sueño. Freud plantea que ahí también hay una posibilidad en sí misma del sueño de reparar una situación traumática. Es decir, el sujeto se coloca en una situación en donde no pudo reaccionar y en su sueño de cierta manera se plantea la posibilidad de elaborar esa situación. Es decir, como qué hubiera pasado si me hubiera dado cuenta, qué hubiera pasado si hubiera salido, qué sé yo. Hay un proceso ahí reparatorio.
Algo que también sería importante pensar desde el punto de vista psicoanalítico es que también, si no podemos dormir, algo de este efecto del superyo también tendría que ver con algo que no nos deja descansar. Es decir, personas que son profundamente apegadas al deber ser, ¿no? Y estoy diciéndolo muy simple, pues, que su superyo es bastante exigente, probablemente no puedan descansar, porque no se lo merecen, porque tienen que acabar y hasta que acaben se pueden dormir. Entonces, esto que ya nos explicó la doctora Diana Brito, que tiene que ver con los procesos fisiológicos, valdría la pena que también, pudiéramos pensar en aquellos procesos psicodinámicos, aquellos procesos subjetivos que no nos dejan descansar. Es decir, es una imposición del yo al, una imposición del super yo al yo, el hecho de no dormir. Tienes que estar alerta, tienes que estar vigilando. Esto sería otro planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya lo comenté. La siguiente, Ricardo, que es elaboración de situaciones traumáticas. Esto ya lo comenté, que el sueño traumático, que en el caso de los niños se presenta como pesadillas, ¿no? Recurrentes del fantasma, en fin, van a posibilitar también en el caso de los niños la repetición de situaciones dolorosas, traumáticas, que en el sueño van a tener una resolución. Aunque en el sueño, desde el punto de vista de lo que recordamos del sueño, no se entienda la resolución. La siguiente, Ricardo. El trabajo de elaboración del sueño. Estamos en esa diapositiva. Entonces, Freud va a plantear, ¿cómo se elabora el sueño? Como un proceso psíquico que ocurre. Entonces, el proceso psíquico, como ya les comentaba, va a trabajar con dos reglas de funcionamiento. Una es la vida de vigilia, que es el deber ser, el actuar correctamente, por decirlo de cierta manera, es el proceso secundario. En el proceso primario es el proceso del sueño, que implica el dormir, ¿no? Entonces, el sueño en sí va a ser el guardián del dormir, es decir, algo que nos permite desconectarnos de las exigencias de la realidad y en ese sentido, acceder a la lógica del contenido latente del sueño no es tan fácil. O sea, ahí la siguiente, por favor, Ricardo. Ahí entraríamos ya en cómo se crea el sueño. Freud hace este análisis y plantea dos mecanismos fundamentales de configuración de un sueño. En el sueño, plantea Freud, que va a haber un trabajo de elaboración onírica, profundo, complejo, que implica un dislocamiento del valor afectivo que tiene una representación afectiva, ¿sí? Es decir, el suceso, como yo les decía, se guarda como una impresión, como una experiencia, no necesariamente como un diccionario. Esa experiencia tiene una representación psíquica, aunque hay huellas mnémicas que no tienen representación psíquica, porque no tienen manera de explicarse o de apalabrarse. No todo lo que vivimos lo apalabramos. Entonces, las huellas mnémicas, en medida que se dislocan, es decir, ese afecto se corre, lo que plantea Freud es, hay un descentramiento de la valencia psíquica hacia otra representación psíquica que pareciera insignificante. Ese es el mecanismo del desplazamiento. Ahora, puede haber ese proceso de dislocación afectiva, ¿no? De que hay varias huellas psíquicas que se dislocan, es decir, el valor afectivo se traslada a una representación que parece que no tiene importancia, ¿no? Y cuando se aglutinan, en este caso, ¿no? Freud habla de la noción de condensación, una representación psíquica que concentra valencias psíquicas de otras representaciones diversas. Por lo tanto, en una representación onírica puede haber múltiples determinaciones y valencias e intensidades afectivas. Por eso es tan complejo acceder realmente al contenido latente del sueño. Entonces, bueno, esto es lo que Freud plantea, que en el sueño, entonces, la siguiente, Ricardo, estamos en cómo acceder al significado del sueño, ¿no? Si es tan complejo, porque el psiquismo, ¿no? O sea, somos nosotros, pero dormidos, ¿no? Es decir, en el sueño hay todo un proceso de elaboración de todos estos elementos que les planteo. Algo que va a ser importante y que lo comentábamos, insisto, en la clase, que de verdad ha sido un trabajo muy enriquecedor con los jóvenes de la maestría. Un compañero que creo que está por aquí, que decía, bueno, ¿y cómo realmente podemos interpretar un sueño?
Y justo lo analizábamos y lo pensábamos, y justo el primer punto para acceder al contenido latente de un sueño, o sea, a realmente comprender qué nos está expresando un sueño, el primer punto implica el deseo del soñante. ¿Por qué? Porque si no hay deseo, ¿sí? Podemos desestimar un sueño y decir, ah, pero eso no importa, ¿no? O decir, bueno, pero realmente ni es tan importante, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante, que el deseo de adentrarnos en las profundidades más caóticas, más dolorosas, más angustiantes, ¿no? De la vida humana. Por eso es un tema complejo, porque pareciera como un tema menor, pero no, es la manera en la que podemos elaborar situaciones difíciles. Entonces, bueno, Freud en 1895, desde el punto de vista técnico, define esto que es la regla analítica fundamental, pensándolo desde cómo funciona el psicoanálisis. Se le pide al paciente que el paciente enuncie todo aquello que le convoca su recuerdo alusivo a un sueño. Entonces, esto va a ser algo importante. O sea, la regla analítica fundamental, ¿sí se ve? Sí, la regla analítica fundamental va a ser un planteamiento central en donde Freud define, es uno de los pilares del psicoanálisis, no solamente la asociación libre, sino todas estas técnicas, digamos, principios con los que funciona un proceso psicoanalítico. No es, dígame exactamente tal cosa, ¿no? Como algunos otros procesos, modelos terapéuticos. A partir del deseo es que podemos entonces acceder a el significado latente del sueño, al contenido. La siguiente, Ricardo, por favor. El método, entonces, que Freud plantea para acceder a la interpretación del sueño es el método de la asociación libre. Simplemente pedirle al paciente que evoque todo aquello que le hace sentir ese sueño, ¿no? De entrada lo que le hace sentir, de entrada lo que le convoca, ¿no? Haber sentido tal situación en su sueño, o haber visto en su sueño, no sé, una situación bastante contradictoria. Entonces, eso es una de las reglas esenciales del psicoanálisis, ¿no? Una pista que da Freud en este trabajo de interpretación de los sueños es también la experiencia del despertar. Es decir, ¿qué experiencia nos deja el sueño? Experiencia en tanto que hay sueños que nos hacen sentir muy bien, ¿no? Que despertamos y decimos, ay, quiero volver a soñar con esto, ¿no? Y que de cierta manera decimos, ay, ojalá que vuelva la segunda parte de mi sueño, ¿no? Ese bienestar, por decirlo de esa manera, también es como un punto de partida para poder acceder al contenido latente del sueño. Hay sueños que nos dejan pensando, nos dejan con dolor de cabeza, o hay sueños que decimos que no entendí nada, o se quedan inconclusos desde nuestra lógica del contenido manifiesto. Y pues bueno, otro punto para acceder a la interpretación del sueño es la elaboración. La elaboración significa lo que contamos del sueño. Lo que contamos del sueño no es el sueño. No podemos acceder al sueño si no es a partir del resto del sueño. El resto del sueño va a ser nuestro relato. No tenemos otro instrumento más que nuestro relato, más que tratar de contactar con esa experiencia que nos deja el sueño, y eso es un punto de partida importante. O sea, el relato ya implica una comunicación que sí ya impone, digamos, la vigilia, pero a partir de ahí podemos entonces ir accediendo, ¿sí?, a las identificaciones. Esto ya lo voy a comentar muy brevemente. Freud también plantea que en las representaciones en el sueño, las representaciones psíquicas, en un sueño se pueden aglutinar factores o valencias psíquicas de muchas experiencias, se aglutinan, se condensan en una, pero también Freud plantea una suerte de identificación de una comunidad. Es decir, qué importancia tiene o qué relevancia tiene, por ejemplo, toda esta situación de pandemia en mi vida subjetiva. Entonces, a raíz de las identificaciones, también es importante rastrear qué de lo que está ocurriendo de manera colectiva, con qué nos hemos identificado. O sea, no es el todo para todas las personas. Tendrá que ver con aquello que se anuda con mi vivencia subjetiva, aquello que entonces implica una identificación. Freud va a plantear en el sueño una identificación ya sea con personas, ¿no?, en términos de comunidades. Me identifico con lo que representa alguien en términos de comunidad. Me refiero a
un líder, un héroe, qué sé yo, o con una situación, ¿no? Él habla de identificaciones mixtas, por ejemplo, ¿no? Identificarnos, por ejemplo, con lugares también. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que eso es importante, el proceso es complejo. Y pues otro aspecto que va a ser importantísimo para realmente comprender el sentido de un sueño es la reescritura del sueño. La reescritura del sueño solo se puede lograr en medida en que vamos analizando y repasando ese sueño. Un sueño nos puede dar para mucho en cuanto a trabajo de análisis. Entonces, bueno, pues hay veces que soñamos algo, pensamos que ya lo entendimos, decimos, este es el sentido de mi sueño, ya lo entendí. Y después nos ocurren ciertas situaciones en la vida cotidiana, lo llevamos a nuestra terapia, a nuestro proceso analítico y decimos, no me había dado cuenta que también tiene que ver con esto. A eso le nombro yo reescritura del sueño, o sea, a poder darle las vueltas que se le tengan que dar a un sueño para poder acceder a ese contenido mucho más profundo. Y pues de manera muy estructural estoy viendo mi reloj y pues esa sería la última diapositiva. ¿Estás en la última, Ricardo? Entonces, no estoy seguro. Esa sería la última presentación que les haría. Y pues bueno, yo dejaría ahora más bien el espacio para charlar con ustedes. Verdaderamente quedan muchos temas. Quedan muchos temas para seguir revisando, pero bueno, yo los escucho. Por mi parte, digamos, sería en este caso lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Sí, una pregunta, yo no estuve en la otra clase, casualmente hace un rato estaba leyendo, pero no leí el artículo, nada más alcancé a leer un poco, así de que en esta época de confinamiento estamos soñando mucho. Ajá. Entiendo que esta parte del confinamiento, pues las representaciones que tenemos de nuestra subjetividad pues nos llevan a actuar de determinada manera o a pensar las cosas de determinada manera, a reactualizar algo del pasado en el presente, qué sé yo. ¿Por qué estamos soñando tanto? O sea, no me queda claro ahí. Bueno, lo que comentaba justo que es una de las primeras formulaciones de Freud, es que el sueño en sí mismo es reparador y que en ese sentido en el sueño vamos de cierta manera, primero, como primera respuesta le diría, en el sueño vamos a evadir de cierta manera aquello que en la vida de vigilia nos implica dolor o preocupación. En ese sentido, evitamos esa situación y en el sueño la vamos a elaborar de cierta manera que sea digerible para nuestro psiquismo. Y estoy ocupando términos que son dichos por mí, no los dice Freud. Freud no habla de digerir, ¿no? Él plantea una situación en donde el sueño en sí mismo es un proceso psicológico necesario para poder elaborar situaciones traumáticas, para poder trascender situaciones que han sido dolorosas. Yo, a propósito de lo que me está preguntando, si quieren, bueno, les comparto un poquito recién tuve un sueño, soñé que mi habitación estaba llena de medusas venenosas. Yo decía, me van a atacar, abría la ventana y las aventaba con mi mano, de que se salgan estas medusas. Cuando me desperté, me di cuenta que yo estaba preocupada por el coronavirus. Entonces ya se me metió y entonces en mi sueño decía, son medusas, se parecían de cierta manera a una imagen que vi del coronavirus y decía, que se salgan. Pero las aventaba yo como globos por la ventana. Entonces, de cierta manera, por eso soñamos, a lo mejor, en este contexto, esa situación que está siendo, pues, bastante difícil de llevar. Nos estamos enfrentando a una situación incierta. No había antes un panorama para poder trabajar, ¿no?, en estas desconexiones sociales como ahorita. Y pues, bueno, yo creo que eso es algo que el psiquismo nos da oportunidad. Por eso también es una
un rumbo importantísimo, ¿no? De poder centrar la atención en nuestros sueños para poder comprender aquello que en la vida de vigilia no estamos percibiendo, ¿no? Y que desestimamos. Ok, muchas gracias, qué amable. Gracias. Ok, entonces creo que hay algunas preguntas. Sí. Sí, decíamos, ¿por qué no recordamos los sueños? Esto lo comentaba al inicio, y comentaba que en sí el funcionamiento del aparato psíquico, Freud plantea que hay dos formas de funcionamiento del aparato psíquico. Es el proceso de vigilia, que va a trabajar con un proceso de lógica, eso se llama proceso secundario. Ese proceso secundario siempre va a apelar a la ley, al orden, a la cultura, el decir, lo dije bien, no lo dije bien, me di bien, no sé. Y el proceso que es el proceso onírico. En el proceso onírico, ya lo comentaba, hay un proceso diferente, no es el proceso de la vida de vigilia. Entonces hay un choque en cuanto despertamos con ese funcionamiento de lo que es la vida de vigilia. En ese sentido, ese funcionamiento, ese choque, nos impone siempre censurar lo que sí pudimos de cierta manera elaborar en un sueño y que no podemos pues anunciar en la vida de vigilia, porque es demasiado terrible, porque es pecaminoso. Entonces, bueno, sería un poquito la respuesta para esa pregunta. Aunque lo que comentaba también es que puede haber esa posibilidad de recordar un sueño en medida en que el sueño estuvo profundamente elaborado, ¿no? Que fue un producto psíquico muy elaborado al grado de haber pasado de cierta manera la exigencia de la vida de vigilia. Si la vida de vigilia en este caso nos impone cierto orden, recordar un sueño es porque está bastante bien elaborado como para poderlo tener en la conciencia. El tercer factor de por qué sí recordamos, yo les decía, es que también en medida en que vamos trabajando con nuestros padeceres en un proceso terapéutico, pues vamos teniendo esa mayor disposición para trabajar con lo que nos duele, y entonces nos vamos de cierta manera habilitando para estar recordando los sueños. Es como una especie de, sí, de preparación para recordar el sueño. Dice, si se sueña constantemente con algo o alguien, pero transcurrido semanas, día con día. Sí, hay una insistencia, hay algo que Freud planteaba que es la compulsión a la repetición, que se expresa, ahorita les decía, en algo que se insiste, que insiste, que insiste. Hay algo que en el psiquismo se está planteando como una escena. El sueño es una escena en donde se están resolviendo situaciones que a lo mejor no se resolvieron, o afectos que no se externaron, o preocupaciones que no se han podido verbalizar, o situaciones que no se han podido resolver, y que de cierta manera el sueño plantea esa posibilidad, ¿no? Una escena de repetición, que es contradictorio, porque soñar todo el tiempo con la escena de que me asaltaron puede ser horrible, pero el sueño provoca, digamos, como una suerte de reparar lo que no se pudo reparar. Y ¿por qué cómo se puede interpretar el que uno no recuerde sus sueños? Bueno, tiene que ver con la censura, Nacho, tiene que ver con algo que de cierta manera puede ser que en cierto momento de nuestra vida es una resistencia a poder ver aquellos aspectos que son más profundos de la vida humana. Lo que les decía es que el sueño permite acceder a los aspectos más dolorosos y significativos. Entonces, bueno, habría de cierta manera que trabajar con esa resistencia, ¿no? En un proceso terapéutico. ¿Qué significa cuando nos acordamos después de muchos años de algún sueño? Bueno, es lo que les decía, hay una suerte de aprecu, Freud planteaba, hay un efecto a posteriori, ¿no? A posteriori significa que una representación psíquica se inscribe en el psiquismo, pero no se le pierde su valencia afectiva, tiene un impacto en la vida psíquica, ese impacto es afecto. Cuando vivimos algo que se parece a eso que ya habíamos vivido antes, ese impacto se convoca y se vuelve a vivir. Entonces, puede ser que algo que viviste en la vida onírica, a lo mejor por ese proceso de desestimación lo olvidaste o lo censuraste, y algo de la vida de vigilia empata por una especie de identidad de percepción para volver a vivir eso que ya estaba de cierta manera guardado. No sé si queda un poquito claro. Y bueno, pues sí, el tema es muy amplio. El tema es muy amplio. Bueno, temas como sueños comunes, sueños típicos, pero bueno, sí son pistas de cierta manera para poder
no solo trabajar con estos aspectos de la cotidianidad para sentirnos bien, me refiero a todo lo que podemos hacer por el bienestar emocional, ¿no? Sino también poner atención en estos procesos oníricos que parecen inadvertidos y que nos están dando pistas para poder a lo mejor acceder a algo que en la vida de cotidiana a lo mejor lo vivimos simplemente como una angustia de no sé qué. Y a lo mejor, bueno, si pudiéramos poco a poco prestar atención al sueño, a esos procesos, podríamos a lo mejor empezar a trabajar justo cuál es la motivación o digamos ese origen de esa angustia. Hice una pregunta, laboro en un refugio con víctimas de trata de personas. Una chica adolescente sueña de manera frecuente con payasos. La última vez soñó con eso el payaso. Es lo que les decía, nos faltó, da para más el tema. Hay sueños que son típicos. De cierta manera, el sueño del payaso tiene que ver con algo que puede ser común. Habría que ver, ¿no?, la representación del payaso, que desde el punto de vista podríamos analizar de lo junguiano, ¿no?, el arquetipo de una imagen que tiene una máscara, ¿no?, que de cierta manera muestra una sonrisa, que es una sonrisa falsa. Entonces esa sonrisa falsa ya es profundamente angustiosa. O sea, es lo que podemos ver, por ejemplo, en el vínculo humano, ¿no? Normalmente esperamos el rasgo humano en el efecto del otro, es decir, en su fisonomía, ¿no? Vemos que hay un otro ahí interactuando con nosotros. Cuando el otro es un otro plano y no nos da muestra, pero sí tiene una sonrisa dibujada, no coincide, digamos, lo que está expresando con esa sonrisa. Hay una incongruencia. Probablemente tiene que ver con toda esta situación, ¿no? Habría que preguntarle a ella, ¿no? Sin duda, ¿no? Su deseo, pero habría que preguntarle a ella toda esta situación pues de esa vivencia que seguramente tiene que ver con una cuestión incongruente de mostrar una apariencia de confianza a alguien que a lo mejor la defraudó, no sé, estoy pensando en una posibilidad. Pues, bueno, pues en proceso terapéutico sería muy bueno que a lo mejor pudieras llevar tus sueños y bueno, pues sería como un proceso. El insomnio sí puede llegar a ser una imposición del superyo, sí, claro que sí. Si es un superyo muy rígido, claro que sí. Hay personas que efectivamente no puedes descansar hasta que acabes. Es decir, no podemos dar una respuesta simple, no sería lo lógico. El interés de esta plática es mostrar que, bueno, los procesos humanos son muy complejos. La plática que dio la doctora Diana nos da un panorama desde la neurociencia, desde los procesos fisiológicos del no poder dormir, pero no podemos dejar de lado todos estos procesos también psicológicos, ¿no?, que tienen una explicación desde este marco teórico psicoanalítico. Entonces, sí, tendríamos que detenernos un poquito más en saber cuál es particularmente la situación y, bueno, pues eso sería una ruta de análisis probable. O sea, no es que todas las personas que no sueñan es porque el superyo sea muy rígido, no, pero sí es una ruta de análisis probable, ¿no? O por esta situación en donde, bueno, sin duda el yo se impone esta suerte de estar alerta. Ahora, algo que es bien importante es que muy probablemente, ¿no?, cuando algo nos preocupa, que es todo lo que les comentaba, encontramos una solución en el sueño. Eso también es algo importante. Si algo nos preocupa, puede ser que al despertar no recordamos el sueño, pero ya encontramos una solución. Eso también es importante. Por eso, la importancia de dormir y de soñar. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna otra duda. No se ve. Perdón. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que fueron las que estaban aquí en el chat. ¿Por qué se puede soñar la continuación de otro sueño? Bueno, esto lo comentábamos en la clase. Ojalá que se pudiera, de cierta manera, uno se queda con la ilusión de la continuación del sueño, ¿no? Hay veces que decimos, quiero tener la segunda parte, ¿no? Las pesadillas son deseos reprimidos, sí, es lo que les decía, que hay de cierta manera un cumplimiento de deseo. Pero bueno, con relación a si se puede soñar
la segunda parte del sueño, tal vez no es que se sueña la segunda parte del sueño, que soñemos exactamente lo mismo, sino que hay una posibilidad de que esas representaciones psíquicas convoquen aquellas representaciones psíquicas que se anudan. Freud planteaba un ejemplo, digamos, un modelo de explicación del psiquismo, en donde las experiencias se van acomodando, es decir, se acomodan experiencias similares, por decirlo así. Entonces, hay sueños que se parecen, ¿no? Y se parecen porque de cierta manera están convocando la valencia psíquica que está guardada en una representación, pero que tiene que ver, como esto que les decía, con múltiples determinaciones. Pero lo que insiste es una experiencia. No sé si soy clara, o sea, lo que insiste es la experiencia, que en este proceso de dislocación puede ser que sea uno u otro sueño, pero que de fondo nos da esa sensación de haber soñado lo mismo, aunque no hayamos soñado lo mismo, sino que lo que se reproduce es esa experiencia psíquica que está anudada a la representación. Entonces, bueno, pues no sé si queda un poquito claro. Pues lo que les decía es que el significado especial, siempre va a haber significado especial en la vida de cada soñante. Es decir, estos manuales del manual de interpretación del sueño, lamento decirles que no nos sirven mucho, porque, bueno, pues sí, desde estos manuales que son como muy coloquiales, ¿no? Muy, pues sí, digamos como de acceso de divulgación, pues, pero no tienen una fundamentación. Ahí a lo mejor habría que tomar lo que se trabaja desde el punto de vista de la simbología. O sea, la simbología, que es lo que les decía, tiene que ver con un proceso de identificación. O sea, la simbología es qué representa en un orden cultural una serpiente, qué representa en un orden cultural esto que usted me preguntaba, o sea, es el valor del orden cultural que tiene que ver, sí, con un significante, ¿no? Es decir, ahí estaríamos hablando, ¿no? De esas representaciones sociales, ¿no? Podríamos hablar junguianamente hablando de esos arquetipos, pero de todo lo social, habría que ver qué es lo que tomamos nosotros de esas identificaciones para poder generar un sueño. Entonces, bueno, pues lamento no profundizar mucho, pero creo que eso es algo importante, que el sueño solo se va a entender en el deseo del soñante y en ese proceso de asociación que el soñante vaya dando de su propio sueño. Entonces, bueno, pues dice, durante el sueño, a ver, espérenme, me estoy perdiendo las preguntas, perdón. Nuestros sueños están relacionados con el presente, toma todas las fuentes de estímulos, pero al final está ligado con nuestro momento o preocupación actual. Sí, de cierta manera, sí, pero hay una suerte de visión, es decir, algo de la impresión que les decía que tiene que ver con un pasado infantil, que no se trata de experiencias reales que vivimos en los años de niño, sino una experiencia infantil que de cierta manera se anuda en términos de experiencia a lo que estamos viviendo. La situación es compleja porque no necesariamente estamos a lo mejor viviendo lo mismo que cuando vivimos de niños, pero sí se actualiza el presente. Eso es algo que Freud planteaba también, que hay sueños en donde a lo mejor parecieran estar inconexos con el presente, sin embargo, en el momento en que podemos acceder a esta interpretación, nos damos cuenta que se trata de una experiencia velada para la lógica de la vida de vigilia. Entonces, Freud plantea que una de las principales fuentes de elaboración de un sueño, por qué se genera un sueño, pues es por el resto diurno. El resto diurno es lo que vivimos. Eso sería una de los principales efectos del sueño o generadores del sueño, pero ese efecto de déjà vu también va a actualizar siempre algo de la experiencia pasada. Es difícil hablar del pasado y presente en un sueño porque se actualizan continuamente. Durante el sueño, las personas que aparecen en él es una representación mental que nosotros tenemos de esto, sí. Básicamente somos nosotros hablando de forma inconsciente. Sí, es lo que les comentaba, que es un proceso de funcionamiento que Freud le llama proceso primario y que es una manera de funcionamiento psíquico que apela a un orden que es el inconsciente.
Entonces somos nosotros mismos, sí, somos nosotros mismos, pero expresándonos desde la lógica del proceso primario. Claro que sí, el sueño podría ser un mecanismo de defensa, sí, totalmente. Esto ya lo había comentado. El sueño es el guardián del dormir, en el sentido de que el sueño mismo va a tener todos estos procesos en los que se van a cuidar, ¿no? Se van a cuidar, digamos, el cumplimiento de un deseo, se cuida el cumplimiento de un deseo, pero al mismo tiempo se custodia ese efecto de sentir que se está durmiendo, pues. Es decir, ese bienestar de haber, de cierta manera, dejado las preocupaciones de la vida, de la cotidianidad y dormir. En ese sentido, el sueño en sí es una defensa, sí, sí, sí es una defensa. ¿Cómo se puede? Ay Dios, ya me perdí. Donde se puede controlar lo que sucede, pero antes hay un proceso de representaciones auditivas. Bueno, esto tiene que ver con lo que comentaba, que son estados de alteración de la conciencia. Entonces, los estados de alteración de la conciencia, Freud lo va trabajando justo cuando se da cuenta que el estado de alteración de la conciencia al que se lograba llegar en un estado de hipnosis, se puede llegar a lograr ese estado sin que necesariamente la persona esté bajo el influjo de un otro que es el hipnotizador, por decirlo de esa manera. Entonces, esos estados de alteración de la conciencia permitirían, de cierta manera, tener una cierta percepción del sueño. Incluso, hay sueños en donde soñamos que soñamos. O sea, es como un sueño adentro de otro sueño, ¿no? Entonces, es como un proceso de elaboración. Freud lo plantea eso como un proceso en donde requerimos tener o tomar una nueva perspectiva de una situación. No sé si la pregunta dice que las representaciones auditivas y visuales se sustentan en el soñante. Sí, sí, o sea, se sustentan en el soñante, pero es una posibilidad que tiene el psiquismo de dar una respuesta. Bueno, pues les agradezco muchísimo a todos su atención. De verdad, un gusto que hayan estado con nosotros. Es un tema muy amplio. Espero no haberlo saturado con muchos conceptos teóricos. La maestría en estudios en psicoanálisis revisamos esto con bastante detalle, ¿no? Y pues bueno, en la licenciatura en psicología y clausura también buscamos que nuestros alumnos tengan esta diversidad de marcos teóricos para poder acceder a la complejidad de la vida humana. Entonces, pues les agradezco su atención y pues hasta la próxima.